Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal a todos, amigos del Colegio de Contadores Públicos de Aguascalientes, de SECOP Aguascalientes y SECOP Región Centro Occidente? Seguimos con esta dinámica de traer personalidades a hablar de temas técnicos, a saber opiniones, análisis de lo que pasa en el mundo de la contabilidad, de las leyes, de las reformas. En esta ocasión me da mucho gusto recibir y darle la bienvenida y saludar al licenciado en Derecho y maestro en Derecho Fiscal, José Antonio Guerra Caparrós. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? Alexandro, ¿qué tal? Muy buenos días bueno, también saludos a todo el auditorio. Gracias, gracias. Pues vamos a iniciar con este tema, Pepe, si me lo permites. En pasados días se publicaron reformas en materia laboral, más específicamente del tema del outsourcing en el Diario Oficial de la Federación. Con respecto a esto, quisiera preguntarte, derivado de tu análisis, ¿qué se modifica principalmente en la figura de la subcontratación laboral y en su momento en el reparto de utilidades? Sí, Alexandro, mira, bueno, esto en principio es una reforma que en cuanto a su iniciativa, pues data del año pasado, de finales del año pasado. Yo creo que muchos de nosotros conocemos que por ahí del mes de noviembre del año pasado, el titular del Ejecutivo Federal pues mandó esta iniciativa y la verdad es que sí fue un boom porque estaba a través de la iniciativa, pues mover muchísimas cuestiones a nivel empresarial y bueno, desde luego el tema de la eliminación de la subcontratación laboral y que, pues bueno, ya con el paso del tiempo, pues vimos que hoy en día es una realidad. Sí existieron algunos cambios en sede de Cámara de Diputados, principalmente. Cámara de Senadores finalmente solo dio el palomazo final, pero sí existe entonces ya hoy en día una prohibición absoluta del tema de la subcontratación de personal, el famoso outsourcing, como también se podría conocer. Si bien lo que es la subcontratación laboral y el outsourcing pudiéramos definirlos de manera distinta, pero en México se conocía más o menos de la misma forma, ¿no? Una figura, digamos, que está permitida a nivel internacional, pues bueno, finalmente, y que estaba permitida anteriormente en nuestra legislación laboral, e inclusive regulada con mecanismos de vigilancia, con mecanismos que se tenía que cumplir para que esta subcontratación de personal pues fuera correcta. Lamentablemente, pues bueno, hoy en día ya no existe la figura. A partir de este lunes que entró en vigor, bueno, este lunes 26, que entró en vigor la reforma, se publicó el viernes pasado, el viernes 20, que fue viernes 23, se publica este cambio y bueno, los principales cambios o digamos de los principales puntos, obviamente es el tema de la eliminación de la subcontratación del personal. El artículo 12 de esta nueva legislación pues establece ya la eliminación total de la subcontratación de personal. Y hoy en día lo que posteriormente en el artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo sí se puede llegar a hacer es una contratación o subcontratación de servicios especializados u obras especializadas. Pero para que tú puedas, digamos, contratar estos servicios especializados u obras especializadas, que desde luego implican que este tipo de servicios se realizarán con personal con trabajadores pues de estas prestadoras de servicios especializados, obras especializadas, pues para poder contratar eso se requiere principalmente de que estas prestadoras de servicios especializados u obras especializadas estén registradas ante un padrón público controlado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Una de las cuestiones que pues se denota ahí es que para poder ingresar a este padrón, si bien existe un mecanismo en donde tú le pides a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social inscribirte en este padrón, y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social cuenta con 20 días para avalar este registro. Si no lo hace, tú le puedes requerir de nueva cuenta que lo haga. Si en 3 días ahora no te contesta nada, bueno, se entenderá que ya estás inscrito en este padrón. Eso únicamente para las empresas, personas físicas o morales que presten servicios especializados u obras especializadas para poder trabajar. Pero este padrón finalmente y la permanencia en este padrón
va a depender de cuestiones que son ajenas a la parte laboral, específicamente a la parte de la Ley Federal del Trabajo. Va a depender del debido cumplimiento de tus obligaciones fiscales y de seguridad social. Es decir, si tú tienes una opinión de cumplimiento negativa, que ya sabemos que por cuántos motivos pudieras tener una opinión de cumplimiento negativa, pues ahí en cualquier momento la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, aunque esté registrado, te podría revocar el registro. Es una de las cuestiones que son un poco delicadas en cuanto a este tema de la reforma, pero bueno, principalmente lo que nos debemos de llevar en mente es que por un lado, se elimina ya totalmente, está prohibida la subcontratación de personal, pero por otro, sí puedes subcontratar servicios especializados u obras especializadas siempre y cuando estén registradas, como te comento. Correcto, Pepe. También en reparto de utilidades hubo alguna modificación. Sí, fíjate que para el tema del reparto de utilidades, pues también, bueno, en la iniciativa realmente no venía esta situación de alguna modificación ni se hablaba nada acerca del tema de la PTU. Sin embargo, el sector empresarial, pues obviamente al observar la imposibilidad de subcontratar personal, de tener un outsourcing, pues bueno, finalmente lo que dijeron es, oye, si tenemos nosotros que absorber la nómina, si el sector empresarial hoy en día va a tener que absorber la nómina, pues viene un impacto fuerte, desde luego, en la parte de la PTU. Obviamente, digo, la PTU es un derecho constitucional de los trabajadores reconocido ya desde la Constitución de 1917, pero sí hay que hacer énfasis en una cuestión. La PTU únicamente está prevista para países como México, Francia y Chile, solamente. En esos países existe PTU. Inclusive cuando tú le comentas a alguien que pretende invertir, a un extranjero que pretende invertir en nuestro país, oye, es que hay que dar PTU a los trabajadores, pues sí se quedan, a ver, ¿cómo es eso? De su sueldo, ¿no? No, le tienes que participar de tus utilidades en un porcentaje en específico. Se quedan así como, vaya, o sea, una tasa corporativa casi del 50% en nuestro país, por el 30% del impuesto sobre la renta, el 10% de dividendos y también el otro 10% de la PTU. Si bien es disminuible la PTU para el cálculo de tus ejercicios posteriores, lamentablemente pues, existe como tal, ¿no? Lamentablemente para el sector empresarial, para el sector de los trabajadores, pues obviamente es un derecho que está establecido en nuestra Constitución y se respeta, desde luego. Entonces surgió esa disyuntiva, ¿no? Oye, si vamos a eliminar la subcontratación laboral, si vamos a eliminar este tema del outsourcing, yo absorbo los trabajadores y me va a incrementar muchísimo el impacto del tema de la PTU. Entonces, más o menos, ¿qué fue lo que se logró? Se logra incorporar en el artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo unos topes máximos, una limitante. Se calcula la PTU normalita, ya sabemos, utilidad gravable, menos algunas deducciones no autorizadas y ya obtenemos, digamos, la utilidad como tal, ¿no? A esa utilidad le sacamos el 10% de la PTU y lo vamos a dividir en la parte del 50% relacionada con los días efectivamente asistidos por cada uno de los trabajadores y por otro lado el otro 50% lo vamos a contemplar en relación con el salario de cada uno de los trabajadores. Y así normalmente se saca la PTU y continúa sacándose o calculándose de la misma forma. ¿Qué es lo que sucede? Que se incorpora una fracción octava a la Ley Federal del Trabajo y se señalan entonces unos topes máximos. Tú calcularás tu PTU normal, pero el momento de ya repartírsela a cada uno de tus trabajadores, atenderás a estos topes máximos. Lo que más le favorezca al trabajador. 3 meses de salario del trabajador o bien el promedio de la participación en las utilidades que obtuvo el trabajador en los últimos 3 años. Ahí surgen varias disyuntivas, varias preguntas. Oye, y si mi trabajador pues nada más fue de los últimos 2 años, la participación que obtuvo mía, bueno, sería nada más, o sea, se divide entre 3. Oye, si venía de la empresa anterior, entonces pues, no hay promedio, no existe, porque tú le tienes, o tú le debiste de haber dado esa. Son esas dos limitantes. Esas dos limitantes, la que más le convenga al trabajador.
¿Esto qué quiere decir, Alexandro? Quiere decir que una empresa que haya tenido reparto de utilidades bien hecha en los últimos años, una PTU bien calculada, que haya generado bien los repartos y todo, en algunos momentos hasta pudiera llegarse a dar que tengan que repartir menos PTU. ¿Ok? Porque por estos topes máximos, es probable que a un trabajador, si tú calculas normal la PTU, es probable que a un trabajador le toque este monto de PTU. Pero como hay topes máximos, entonces puede ser que este monto de acá rebase los topes máximos y digas, pues es que la ley me indica que tengo que atender a los topes máximos. Entonces le doy el que más le favorezca de esos topes máximos. Y entonces tal vez su PTU era más alta. Y muchos preguntarán entonces, y en otros casos obviamente se va a repartir normal, digamos, si no alcanza esos topes. Muchos preguntarán, oye, ¿por qué entonces conviene a los trabajadores? ¿Esto cómo les va a convenir? Mira, obviamente este movimiento y todo este tema de la reforma que estamos platicando, pues les va a convenir en la medida de que ya van a estar incorporados en la nómina de realmente el patrón en el que realmente estaban trabajando y les van a participar de las utilidades. Pero digamos que como moneda de cambio, a través de esta reforma, para los empresarios, pues establecieron estos topes. Oye, si ya vamos a pagar la PTU, si ya vamos a hacer estos cálculos y les voy a participar realmente de mis utilidades, entonces vienen los topes. Y por eso a algunos trabajadores les afectará, a otros no, y por eso algunas empresas, pues esto se generará, desde luego, mayores cargas administrativas, financieras, pero pues tendrán estos topes. Entonces, más o menos este es el tema el tema de la PTU. Ha surgido otro cuestionamiento. Si estos topes ya se van a aplicar para este cálculo que tenemos que hacer en mayo. Sí, bueno, sí, para este reparto que se va a hacer en mayo. Hay dos posturas. La postura más radical, digamos, es, pues ya está la ley, ya está publicada y ya entró en vigor. Claro que sí, podemos realizarlo en relación con la PTU que nos corresponde dar en este año. Los sectores más conservadores señalan, no, esto es para el próximo año. Esto es en relación con las utilidades de 2021 y para la PTU que se repartirá en 2022. Hay argumentos de un lado y de otro que pueden tener la razón. Pero bueno, pues así está más o menos el tema de la PTU, Alexander. De acuerdo, muchas gracias, Pepe. Sí era importante establecer pues esta aclaración de la modificación también a la PTU. Pepe, preguntarte también, ¿hasta cuándo tienen las empresas que se manejaban en el esquema outsourcing para regularizarse? Y en caso de no hacerlo, de seguir con este esquema, si habrá consecuencias económicas, multas, penalizaciones. Sí, mira, en cuanto al tema de cuánto tiempo tienen las empresas, pues debemos de atender a dos cuestiones. Una, del lado de las empresas que eran las que prestaban los servicios de personal y otra del lado de las empresas que contrataban los servicios de personal. Aunque también hay una tercera, del lado de las empresas que en algún momento pudieran considerarse prestadoras de servicios especializados. Entonces, hay distintos tiempos que tenemos que atender. Los transitorios de la reforma en ese sentido, pues orientan un poco. Por ejemplo, en el tema de la PTU, los transitorios no orientaron mucho si ya se debía de aplicar o no. Pero en este caso de cuándo deben de empezar a corregir toda esta situación, estas personas físicas y morales que te comento, pues en principio, mira, el primer transitorio nos indica que esta reforma entra en vigor a partir de su publicación. Entonces, entró en vigor esta semana la reforma. Sin embargo, te indica que en relación con lo que es Código Fiscal de la Federación, Ley del Impuesto sobre la Renta y Ley de IVA, eso entrará en vigor hasta el 1 de agosto de este 2021. Aunque los efectos realmente derivados de la prohibición, pues ya se van dando en la realidad, ¿no? En la realidad fiscal. Pero bueno, para las empresas, para las instituciones u organismos de que esto se vaya hasta el 1 de enero del año 2022. Para el sector privado, ya. ¿Cuál es el punto? Hay diversos transitorios, como te decía. Por ejemplo, para el tema de los especializados, de quienes presten servicios especializados u horas especializadas, pues el primer punto es decidir si yo, por el giro que tengo,
debo de inscribirme en este registro para poder trabajar. Si es así, si caes en la idea de que sí te tienes que registrar, entonces cuentas con, bueno, en principio la Secretaría del Trabajo y Previsión Social cuenta con 30 días para sacar unas reglas precisamente para cómo se va a dar a cabo este registro. Pero posteriormente a esos 30 días, que es por ahí del 27 de mayo, la fecha límite, posteriormente a eso, las personas físicas o morales que pretendan inscribirse en este registro, entonces van a tener 90 días para registrarse. Ahora, hay otro supuesto en cuanto a temas de tiempos. El artículo 41 de la Ley Federal de Trabajo también nos habla del tema de la sustitución patronal. Es decir, si hay alguna empresa que tenía su outsourcing y si decide la empresa, ¿sabes qué? Me traigo esos trabajadores a la nómina, pues ni modo, ya no puedo subcontratarlos, me los traigo porque eran los que tenían el expertise, ya los tenía, digamos, en mi planta desde hace algunos años, pues ya están capacitados, entonces me los traigo. Si es así, el tema de la sustitución patronal, el 41 de la Ley Federal del Trabajo te dice que si haces ese movimiento, los bienes objeto de la empresa que tenía el outsourcing tendrán que pasar al patrón sustituto. ¿Ok? Sin embargo, un transitorio, que es el cuarto transitorio, te señala que eso no va a pasar, lo de que pasen los bienes al patrón sustituto, siempre y cuando se realice este movimiento de traer, de absorber a los trabajadores en un plazo también de 90 días naturales siguientes a la publicación. Siempre y cuando también se respeten las antigüedades, se respeten los derechos que traen, etcétera, de los trabajadores. Pero se contará con 90 días. También para temas de cumplimientos de documentaciones que hay que mandar al IMSS por parte de quienes presten servicios especializados u obras especializadas y al Infonavit también, pues bueno, se señala un plazo de 90 días también para presentar esta información relacionada con los contratos de los prestadores de servicios especializados, ¿no? Es una información pues, que está ahí en la reforma, son varios puntos de información. Y para el Infonavit se señala un plazo de 60 días naturales para presentar esta información. Entonces, como vemos, son distintos plazos, son distintos momentos en los que se tiene la obligación, principalmente atendiendo a los transitorios de la reforma. Ahí están los plazos, ¿verdad? Dependiendo de más o menos en cuál supuesto estás, en cuál caes, pues tendrás que cumplir con distintos plazos y distintas fechas. Pepe, ¿cuáles son para ti, cuáles son los motivos reales de la autoridad para llevar a cabo esta reforma? La exposición de motivos real. Pues vaya, la exposición de motivos real, pues sí menciona todas el tipo de evasión, digamos, en las obligaciones laborales, patronales, en las obligaciones de seguridad social y evasión en materia fiscal, que llevaron a cabo muchas empresas que tenían este esquema de outsourcing, este esquema de subcontratar personal. Pues obviamente no atendían en algunos casos, en un buen número de casos, no se atendía a lo dispuesto en el artículo 15A de la Ley Federal del Trabajo, la que nos limitaba cuáles eran los requisitos para hacer una buena subcontratación. Sin embargo, pues que no se pagaba la PTU, o sea, porque no correspondía a las utilidades, que se inscribía a trabajadores con sueldos menores, que realmente las actividades principales o preponderantes, pues se llegaban a cabo aquí en este lugar y no allá en la prestadora de servicios de personal. Entonces, todos esos motivos fueron los que hicieron que se eliminara la figura. Pero aquí el punto es que ya existía un mecanismo para que te limitaba que abusaras de la figura. Ya estaba en la ley. Por otra parte, y desde 2012, y en la Ley de Seguro Social ya desde 2009 se contemplaba. Por otra parte, ya existían también las instituciones que debían de hacer el escrutinio, el análisis, la auditoría, la fiscalización de este tipo de empresas, tanto las que prestaban los servicios de personal como quienes los contrataban. Ya existía el SAT, ya existía el Infonavit, el IMSS y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y pues, ¿qué no lo mejor? En lugar de eliminar una figura, sería que
se pusieran más las pilas para fiscalizar, pues probablemente. Sin embargo, no se atendió eso, ¿no? La Coparmex, de hecho, levantaba mucho la mano en el sentido de que, oye, regulación sí, prohibición no. Inclusive empresas del sector extranjero, asociaciones de empresas de inversión extranjera también manifestaban, oye, es que sí, mejor que se regule más, pero nosotros cuando pretendemos invertir en México, pues entonces ahora vamos a tener que ver todos los temas de capacitación, reclutamiento, contratación, cuestiones de sindicatos, cuestiones de cumplimientos de normas oficiales mexicanas, de diversas cuestiones en materia fiscal. Vaya, entonces, lo que se pretendiera por parte del sector empresarial es que mejor se regulara con una mayor profundidad, con una mayor fiscalización. Pero finalmente, a través de estos motivos que te comenté, pues fue que se eliminó totalmente la figura de la subcontratación. Sí, totalmente de acuerdo. Pareciera ser que si algo no sirve, entre comillas, ¿verdad? En vez de mejorarlo o de llevarlo al siguiente nivel, pues deciden tirarlo, quitarlo completamente, ¿no? Así es. Y mi pregunta siguiente va en este sentido. En su opinión, ¿era necesaria esta reforma? La verdad es que justo como lo vengo platicando, yo creo que se debió de haber agotado un primer paso, que era, pues sí, una fiscalización agresiva, si así lo quieres llamar, para aquellas empresas que pues la autoridad con los datos que tiene y con la información que tiene y todas las autoridades que están vinculadas con este tema, pues hicieran una mejor revisión y acabaran con las malas prácticas, pero que no acabaran con la figura. En ese sentido, creo que primero se debió de haber agotado una mejora en la fiscalización, una mejora en las herramientas de las autoridades y ya posteriormente, pues si eso no funcionaba, pues sí, la eliminación total de la posibilidad de subcontratar personal. De acuerdo. Y Pepe, ¿crees que en el futuro la autoridad dé marcha atrás a esta reforma? Vamos, a que vuelva la subcontratación, que vuelva el outsourcing, o ya de plano nos olvidamos en un futuro cercano de todo este esquema. Mira, difícilmente la propia autoridad, ¿no? Difícil, y con la autoridad me refiero al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo. Difícilmente hubiera ya después del año 2024, pues un cambio de administración, pero difícilmente se podría dar marcha atrás. Lo que pudiera pasar más que nada es que al acudir al juicio de amparo, pues en todo caso la Suprema Corte de Justicia de la Nación decretara la inconstitucionalidad de algunas de estas normas. Sí hay motivos de inconstitucionalidad, sí hay varios artículos de los que se reformaron que uno podría pensar que tienen tintes de inconstitucionalidad y que violentan algunos principios establecidos pues en nuestra Constitución, ¿no? Entonces, yo creo que sí, honestamente, a través solamente de un amparo pudiera darse a algunos puntos marcha atrás. Pero, pues también, como vemos hoy en día, a veces algunas decisiones, principalmente en sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues pudieran no tener tanto éxito esta empresa de acudir al juicio de amparo. No hay que dejar de hacerlo, no hay que dejar realmente de pelear las inconstitucionalidades, sentar precedentes y pues bueno, en una de esas, derivado de las inconstitucionalidades que aparentemente sí trae la reforma, pues sí pudiera llegar a obtenerse algún amparo y en ese sentido no hay una declaratoria general de inconstitucionalidad en materia fiscal, pero sí la pudiera haber en la parte laboral. Entonces, pudiera en algún momento pensarse en esa situación, ¿no? Sentar precedentes y considerar que algo pudiera echarse marcha atrás. Pues Pepe, muchísimas gracias por tu tiempo, por estar aquí con nosotros, por brindarnos de tu conocimiento, de tu experiencia, de tu opinión, de tu expertise. Muchísimas gracias, Pepe. ¿Algún mensaje final para la gente del colegio, para los chicos de SECOP? Un mensaje de despedida final de esta entrevista. Bueno, dos mensajes. Uno, el ya poner atención a esta reforma ya está. La aplicación ya inmediata con todos los efectos que puede tener la reforma y pues también la defensa. Pueden ir de manera paralela las dos.
Entonces hay que estar bien al pendiente para ya aplicar esta situación porque muchísimas empresas, muchísimos contribuyentes estarán vinculados al cumplimiento de estas normas. Eso por un lado. Y por otro, pues bueno, muchísimas gracias por su atención. Como siempre es un placer estar con SECOP y pues bueno, en cualquier momento que ustedes gusten que estemos por ahí platicando acerca de este tema o cualquier otro, pues a la orden, estaremos al pendiente. Tenlo por seguro que sí, Pepe, te estaremos buscando para más temas, para más charlas. Siempre es un placer platicar contigo y es muy, muy fructífero. Pues muchísimas gracias tanto a Pepe como a todos los que estuvieron aquí con nosotros viendo esta entrevista. Muchísimas gracias. Sigan al pendiente de más contenido del Colegio de Contadores Públicos de Aguascalientes, de SECOP Aguascalientes y SECOP Región Centro Occidente. Muchas gracias y hasta la próxima. Un saludo. Hasta luego, Alexandro.